¿Alguna vez te has preguntado qué bandas de delincuentes juveniles marcaron los años más oscuros de la delincuencia callejera española durante las décadas de los 70 y 80? En este video descubrirás 16 grupos que no solo dominaron titulares periodísticos, sino que se convirtieron en fenómenos culturales que España recordaría durante generaciones enteras como símbolos aterradores de violencia juvenil descontrolada. Quédate hasta el final, porque la última banda revela una historia sorprendente sobre cómo un joven delincuente aparentemente común conquistó España de manera tan abrumadora que se convirtió en el máximo exponente de toda una generación perdida. El Jaro. Madrid vivía transformaciones sociales profundas durante finales de los años 70, cuando una organización juvenil comenzó sembrando terror absoluto mediante robos sistemáticos que desafiaban completamente capacidades policiales disponibles en aquellos momentos convulsos. José Joaquín Sánchez Frutos, conocido popularmente como El Jaro, lideraba operaciones delictivas que acumulaban decenas de imputaciones policiales, incluyendo atracos violentos, sustracciones vehiculares y tirones callejeros ejecutados con eficiencias alarmantes que evidenciaban organizaciones sofisticadas completamente inesperadas tratándose de delincuentes tan jóvenes. Las autoridades madrileñas desarticulaban finalmente la banda durante 1978. Aunque impactos culturales perdurarían décadas posteriores, mediante representaciones cinematográficas que inmortalizaban violencias juveniles, caracterizando periferias urbanas españolas, experimentando marginaciones económicas severas. La película Navajeros capturaba magistralmente atmósferas amenazantes que rodeaban actividades delictivas perpetradas por jóvenes desesperados, navegando transiciones democráticas, donde promesas desarrollistas contrastaban cruelmente con realidades cotidianas experimentadas en barrios periféricos, completamente abandonados por administraciones prioritarias, inversiones centrales. El fenómeno representaba síntomas visibles de desigualdades estructurales que sociedades españolas enfrentaban durante procesos democratizadores, donde juventudes marginadas rechazaban futuros predeterminados mediante violencias que cuestionaban implícitamente legitimidades institucionales incapaces de garantizar oportunidades dignas universalmente. Ojos negros. El extrarradio madrileño generaba leyendas urbanas durante décadas 60 y 70, cuando una pandilla callejera dominaba territorios sureños mediante presencias intimidantes que convertían barrios enteros en zonas controladas por jerarquías juveniles, operando márgenes legalidades oficiales. Los Ojos Negros establecían reputaciones temibles, vinculadas a robos organizados y enfrentamientos violentos, que atraían coberturas periodísticas, convirtiendo delincuencias juveniles en espectáculos mediáticos consumidos, masivamente por audiencias fascinadas morbosamente, con transgresiones protagonizadas por jóvenes, rechazando integraciones sociales convencionales. Las crónicas culturales documentaban extensamente actividades perpetradas por pandilleros que inspiraban referencias musicales y cinematográficas, demostrando que violencias juveniles trascendían meras estadísticas criminales para convertirse en fenómenos culturales complejos, reflejando ansiedades colectivas sobre transformaciones urbanas aceleradas. La pandilla representaba identidades marginales que desafiaban autoridades mediante ocupaciones territoriales simbólicas, estableciendo soberanías alternativas en espacios urbanos que administraciones oficiales abandonaban sistemáticamente mientras priorizaban desarrollos céntricos, beneficiando exclusivamente clases acomodadas políticamente conectadas. Los Ojos Negros simbolizaban resistencias violentas contra exclusiones sistemáticas. Aunque métodos empleados perpetuaban ciclos destructivos que victimizaban principalmente comunidades ya vulnerabilizadas por precariedades económicas estructurales, imposibilitando movilidades sociales ascendentes, prometidas retóricamente por discursos desarrollistas predominantes durante tardofranquismo y transiciones democratizadoras posteriores. El Vaquilla. Barcelona temblaba literalmente ante menciones de un nombre que concentraba todos los temores colectivos sobre delincuencias juveniles descontroladas durante décadas 70 y 80, cuando un joven protagonizaba fugas espectaculares que desafiaban sistemáticamente autoridades policiales catalanas completamente desbordadas. Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla por costumbres de embestir violentamente a cualquiera con quien tuviera disputas,
encarnaba perfectamente generaciones perdidas, atrapadas entre marginaciones sociales heredadas y adicciones heroínicas que devastaban barrios periféricos barceloneses sistemáticamente olvidados por administraciones prioritarias, desarrollos turísticos costeros. Su carrera delictiva comenzaba a los 9 años de edad, cuando su familia se trasladaba al Camp de la Bota, un barrio de barracas entre Sant Adrià del Besòs y Sant Martí, que simbolizaba perfectamente exclusiones urbanas que sociedades españolas toleraban mientras celebraban supuestos desarrollismos que beneficiaban exclusivamente minorías privilegiadas. A los 12 años cometía su primer homicidio durante un atraco, incidente que marcaría irremediablemente trayectorias vitales, condenándolo a ciclos carcelarios que alternarían reformatorios juveniles y prisiones adultas, donde experimentaría violencias institucionales que confirmarían sus rechazos hacia sociedades que lo habían marginado sistemáticamente desde nacimientos marcados por pobrezas estructurales. El vaquilla reparaba coches robados y escapaba de policías a grandes velocidades durante persecuciones legendarias, donde utilizaba almohadas y zancos para alcanzar pedales de automóviles, demostrando ingenios desesperados que convertían delincuencias en únicos espacios donde jóvenes marginados experimentaban sensaciones de control sobre destinos que sociedades les negaban sistemáticamente mediante exclusiones económicas naturalizadas. El torete. Ángel Fernández Franco conquistaba notoriedades durante años 80 mediante delincuencias que posteriormente lo convertirían en actor involuntario del cine kinky, género cinematográfico que capturaba magistralmente atmósferas violentas, caracterizando extrarradios españoles durante transiciones democráticas, experimentando transformaciones urbanas devastadoras para clases populares. El torete representaba arquetipos del delincuente juvenil que cine español documentaba mediante estéticas realistas que rechazaban romantizaciones, mostrando crudamente realidades experimentadas por juventudes condenadas a marginaciones perpetuas en sociedades que prometían retóricamente oportunidades mientras estructuraban sistemáticamente desigualdades que reproducían exclusiones generacionales. Las películas protagonizadas por delincuentes reales que interpretaban versiones cinematográficas de sí mismos generaban hibridaciones perturbadoras entre documentales y ficciones, borrando fronteras que separaban representaciones artísticas de realidades vividas, convirtiendo pantallas en espejos incómodos que sociedades españolas preferían ignorar mientras consumían espectáculos que satisfacían curiosidades morbosas. Muchas bandas locales aparecían reflejadas en producciones cinematográficas que inmortalizaban violencias cotidianas perpetradas por pandilleros, navegando desesperaciones que adicciones heroínicas intensificaban exponencialmente, creando espirales destructivas donde delincuencias ofrecían únicos recursos económicos accesibles para jóvenes que sociedades habían abandonado completamente. El torete simbolizaba contradicciones perversas donde sociedades consumían entretenimientos basados en sufrimientos reales de juventudes marginadas, evidenciando hipocresías que permitían que españoles disfrutaran espectáculos sobre pobrezas que simultáneamente ignoraban cuando encontraban manifestaciones reales en espacios urbanos compartidos cotidianamente. Quinky. Las décadas 70 y 80 generaban denominaciones mediáticas que englobaban colectivamente juventudes delincuentes que aterrorizaban barrios periféricos mediante actividades criminales que incluían hurtos, atracos, consumos de drogas y violencias que reflejaban desesperaciones experimentadas por generaciones atrapadas entre pobrezas heredadas y modernizaciones excluyentes. El término kinky trascendía categorizaciones criminológicas para convertirse en fenómeno cultural complejo que cine y prensa popularizaban mediante narrativas que oscilaban entre documentaciones críticas y mitificaciones romantizadas, generando ambigüedades que simultáneamente denunciaban injusticias sociales y espectacularizaban violencias que satisfacían consumos mediáticos masivos. Las pandillas de barrio operaban territorios específicos mediante jerarquías informales que replicaban estructuras organizativas que sociedades oficiales les negaban, creando microcosmos donde jóvenes marginados experimentaban pertenencias y reconocimientos que instituciones legítimas sistemáticamente les rechazaban mediante discriminaciones clasistas naturalizadas culturalmente.
Abundantes documentaciones sociológicas y periodísticas analizaban extensamente fenómenos kinkis, como síntomas visibles de fracturas sociales que transiciones democráticas heredaban del franquismo, evidenciando que democratizaciones políticas no garantizaban automáticamente democratizaciones económicas que redistribuyeran oportunidades equitativamente entre clases sociales históricamente jerarquizadas. El cine kinky capturaba magistralmente ambivalencias que sociedades españolas experimentaban hacia juventudes marginadas, simultáneamente temidas como amenazas al orden público y reconocidas como víctimas de injusticias estructurales que democracias emergentes perpetuaban, mientras retóricamente prometían inclusiones que materialmente nunca implementaban mediante políticas redistributivas efectivas. Pandillas. Investigaciones académicas documentaban extensamente pandillas operando Barcelona y Cataluña desde décadas 60 y 70, demostrando que delincuencias juveniles organizadas precedían temporalmente explosiones mediáticas que fenómenos kinkis generarían posteriormente durante años 80, cuando heroínas devastarían sistemáticamente barrios populares catalanes. Los estudios sociológicos analizaban meticulosamente estructuraciones locales que pandillas adoptaban según contextos urbanos específicos, evidenciando que delincuencias juveniles respondían adaptativamente a condiciones materiales experimentadas en territorios concretos, donde marginaciones adquirían particularidades que investigaciones generalizadoras frecuentemente invisibilizaban mediante categorizaciones homogeneizantes. Barcelona experimentaba problemáticas que combinaban migraciones internas procedentes de regiones españolas empobrecidas y transformaciones urbanas que especulaciones inmobiliarias imponían mediante destrucciones de barrios populares tradicionales, generando desarraigos que destruían tejidos comunitarios, previamente ofreciendo contenciones sociales que limitaban expansiones delictivas juveniles. Las pandillas barcelonesas operaban contextos culturalmente complejos donde identidades catalanas, migrantes castellanas y gitanas convergían conflictivamente en espacios urbanos que administraciones gestionaban mediante segregaciones que concentraban pobrezas en periferias, mientras promovían desarrollos turísticos céntricos que gentrificaban barrios históricos expulsando poblaciones originales hacia márgenes urbanos. Los trabajos académicos sobre pandillas catalanas demostraban que comprensiones profundas sobre delincuencias juveniles requerían análisis contextuales que consideraran especificidades históricas, económicas y culturales que configuraban experiencias diferenciadas entre territorios españoles que retóricas nacionales homogeneizaban artificialmente mediante generalizaciones que invisibilizaban diversidades regionales. El Mini, José Antonio Valdelomar, transformaba efímeramente destinos cuando participaba en Deprisa, película de Carlos Saura que conquistaba el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, durante 1981, validando internacionalmente cines españoles, explorando realidades sociales marginadas sistemáticamente por producciones comerciales convencionales. El Mini, vecino del barrio de Villaverde Alto y adicto a drogas duras, era reclutado mediante castings para actores no profesionales que Saura organizaba buscando autenticidades que intérpretes formados académicamente difícilmente alcanzaban al representar experiencias vitales que desconocían completamente desde posiciones sociales privilegiadas. Cobraba aproximadamente 300.000 pesetas por actuaciones cinematográficas que invertía en negocios familiares de venta de discos que fracasaban rápidamente, iniciando derivas que culminarían trágicamente cuando justo después de rodajes y antes de estrenos era detenido por atracar a mano armada sucursales bancarias, demostrando que participaciones cinematográficas no modificaban estructuralmente condiciones materiales que determinaban trayectorias vitales. Pasaba repetidamente por cárceles por diferentes delitos, hasta que era encontrado muerto por sobredosis de heroína durante noviembre de 1992 en la cárcel de Carabanchel, donde se encontraba detenido nuevamente, evidenciando que sistemas penitenciarios españoles perpetuaban ciclos destructivos mediante encarcelamientos que nunca ofrecían rehabilitaciones efectivas. El Mini simbolizaba contradicciones perversas, donde sociedades celebraban representaciones artísticas sobre marginalidades mientras abandonaban sistemáticamente personas reales, experimentando exclusiones que películas documentaban, consumiendo entretenimientos basados en sufrimientos
que simultáneamente ignoraban cuando manifestaban fuera de pantallas cinematográficas que permitían distanciamientos cómodos. El Pirri. José Luis Fernández Eguía conquistaba brevemente estrellatos cinematográficos, interpretando personajes marginales en películas como Navajeros y Maravillas, trabajando para reconocidos directores españoles como Manuel Gutiérrez Aragón y Fernando Trueba, que exploraban cinematográficamente realidades sociales que producciones comerciales convencionales sistemáticamente ignoraban. El Pirri incluso aparecía en televisión como crítico cinematográfico en el programa Querido Pirulí, que dirigía Fernando García Tola, demostrando inteligencias y sensibilidades artísticas que sociedades españolas raramente reconocían en jóvenes procedentes de barrios marginales, donde prejuicios clasistas naturalizaban asociaciones entre pobrezas y limitaciones intelectuales. Sin embargo, su vida continuaba a la deriva como la de otros kinkis de aquella época, y durante 1987 era detenido por atraco, intentando posteriormente cortarse las venas con cristales de gafas cuando se encontraba en comisaría. Desesperaciones que evidenciaban sufrimientos psicológicos que reconocimientos culturales temporales nunca aliviaban. El Pirri tenía una vida fugaz y llena de adicciones que culminaba cuando fallecía a los 22 años debido a dosis adulteradas de heroína. Su cadáver era encontrado en carreteras de afueras madrileñas. Finales solitarios que contrastaban cruelmente con celebridades efímeras que industrias culturales le habían ofrecido. Kung Fu. Un niño límite identificado bajo iniciales PAR, se convertía en delincuente por puras pasiones de conducir, acumulando a los 14 años montones de arrestos policiales y sinfines de robos y asaltos seguidos inevitablemente de fugas de diferentes reformatorios que visitaba repetidamente sin que internaciones modificaran comportamientos. Una de sus detenciones más espectaculares tenía lugar en pleno centro de Madrid, después de persecuciones policiales durante más de 20 minutos por calles de la capital española, a velocidades no inferiores a 120 km por hora. Demostraciones temerarias que satisfacían pasiones imposibles de realizar legalmente para jóvenes que sociedades excluían sistemáticamente. Al volante Kung Fu cumplía sueños de conducir automóviles. Por eso el joven empezaba robando vehículos por toda la capital, solo por cumplir pasiones que circunstancias económicas familiares imposibilitaban mediante vías legítimas, convirtiendo delincuencias en únicos caminos accesibles para satisfacer deseos que sociedades desiguales reservaban exclusivamente para clases privilegiadas. Sus padres declaraban en más de una ocasión que necesitaba ayuda y que debería estar interno en centros especializados para tratamientos, pero ellos no podían costeárselos, evidenciando que sistemas asistenciales españoles condicionaban accesos a ayudas mediante capacidades económicas que familias pobres nunca poseían, perpetuando exclusiones que condenaban jóvenes a abandonos institucionales. Jesús Arias. Antes y después de ser reclutado por Saura en uno de esos castings para actores no profesionales, Arias Aranzueque ya había pasado por Carabanchel y otros centros penitenciarios, evidenciando que participaciones cinematográficas se intercalaban con encarcelamientos en trayectorias vitales, donde delincuencias y reconocimientos culturales coexistían contradictoriamente. Actor y delincuente ocasional, fallecía en Zumárraga antes de cumplir 32 años, siendo considerado posteriormente un kinky por culturas populares que recordaban selectivamente participaciones cinematográficas mientras olvidaban convenientemente abandones sociales que habían determinado trayectorias vitales trágicas. Durante 2007, sus restos que nunca fueron reclamados eran incinerados. Finales solitarios que evidenciaban que reconocimientos culturales efímeros nunca generaban pertenencias comunitarias que ofrecieran dignidades póstumas a jóvenes que sociedades habían marginado sistemáticamente durante vidas enteras. El Nani. Santiago Corella Ruiz adquiría famas durante años 80 a partir de extrañas desapariciones que convertirían su historia en primer caso emblemático de desaparecido de la democracia española, evidenciando que transiciones políticas heredaban prácticas represivas que franquismos habían normalizado mediante violencias institucionales que democracias nominales perpetuaban. Durante 1980, él y su colega cojo atracaban supermercados y en pleno atraco
aparecía la policía abriendo fuego contra el SEAT 124, en el que se encontraba el nani, esperando a sus compañeros fuera del establecimiento. Episodios que culminaban cuando, al intentar escapar de lluvias de balas, atropellaba al inspector Victoriano Gutiérrez Lobo. 3 años más tarde, unos delincuentes atracaban joyerías en las que moría el dueño. El inspector Guti se enteraba que el nani estuvo barajando posibilidades de participar en atracos, aunque nunca lo hizo. Pero el inspector daba por hecho participaciones que justificarían venganzas personales, que convertiría en operaciones policiales que vulnerarían sistemáticamente derechos fundamentales. Populares. Varios delincuentes juveniles con apodos notorios poblaban imaginarios colectivos durante décadas 70 y 80. Algunos desaparecidos y otros convertidos en mitos, que crónicas y listas dedicadas al cine kinky y prensa sensacionalista de la época documentaban desigualmente según relevancia mediática que historias personales generaban. El Pera y otros alias aparecían repetidamente en coberturas periodísticas que oscilaban entre denuncias sociales y espectacularizaciones morbosas, generando ambigüedades que simultáneamente visibilizaban problemáticas estructurales y las reducían a entretenimientos que satisfacían curiosidades sin promover comprensiones profundas sobre causas sistémicas. Las documentaciones desiguales sobre diferentes delincuentes evidenciaban que memorias colectivas recordaban selectivamente casos que generaban narrativas cinematográficas comercializables, mientras olvidaban sistemáticamente mayorías silenciosas de jóvenes marginados que experienciaban exclusiones sin alcanzar notoriedades que reconocimientos culturales efímeros ofrecían. Cada alias representaba trayectorias vitales únicas que generalizaciones mediáticas frecuentemente homogeneizaban mediante categorizaciones que invisibilizaban especificidades biográficas, reduciendo complejidades humanas a arquetipos que facilitaban consumos culturales, pero obstaculizaban comprensiones que reconocieran individualidades, trascendiendo estereotipos kinkis. Locales. Muchas pandillas nunca dejaban registros con nombres estables. Eran grupos de barrio que operaban por temporadas. Reaparecían y cambiaban miembros constantemente. Documentaciones sobre ellos solían venir de noticias locales y expedientes policiales que reconstruían parcialmente actividades que cines kinkis posteriormente dramatizaban mediante ficciones basadas en realidades fragmentarias. Estudios especializados y periódicos reconstruían mundos donde pandillas innombradas operaban territorios específicos mediante lógicas que respondían a necesidades inmediatas que pobrezas estructurales generaban, creando economías informales que delincuencias permitían cuando sociedades negaban sistemáticamente alternativas legítimas que ofrecieran dignidades económicas. Las pandillas sin nombres simbolizaban mayorías silenciosas que nunca alcanzaban notoriedades mediáticas, pero que experimentaban cotidianamente exclusiones que casos célebres únicamente visibilizaban excepcionalidades, invisibilizando normalidades que caracterizaban experiencias compartidas por miles de jóvenes que sociedades abandonaban sistemáticamente. Los grupos de barrio, que documentaciones raramente capturaban, demostraban que fenómenos kinkis trascendían individuos notorios para constituir problemáticas estructurales que afectaban colectivamente a juventudes marginadas, que sistemas educativos, laborales y asistenciales fracasaban sistemáticamente en integrar mediante oportunidades que democracias retóricamente prometían. Grupos parapoliciales. Aunque distinto del pandillaje callejero, años finales de los 70 presenciaban violencias organizadas de extrema derecha cuando grupos como guerrilleros de Cristo Rey cometían asesinatos y ataques que formaban parte del contexto violento que transiciones democráticas navegaban entre terrorismos izquierdistas, nacionalistas y fascistas que amenazaban constantemente consolidaciones democráticas emergentes. Las violencias políticas convivían temporalmente con delincuencias juveniles kinkis en imaginarios colectivos que experimentaban transiciones como periodos profundamente inestables, donde incertidumbres sobre futuros políticos se combinaban con ansiedades sobre transformaciones sociales que modernizaciones aceleradas imponían mediante destrucciones de órdenes tradicionales que previamente ofrecían certezas. Los grupos parapoliciales operaban frecuentemente con complicidades institucionales,
que democracias nominales toleraban mediante impunidades que evidenciaban continuidades entre aparatos represivos franquistas y estructuras democráticas que heredaban funcionarios formados durante dictaduras, perpetuando culturas autoritarias que vulneraban sistemáticamente derechos humanos que constituciones proclamaban retóricamente. El vaquilla. Hemos querido reservar para nuestro final al delincuente más mediático y referente absoluto de los kinkis en los 80, Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, conocido con este sobrenombre por costumbres de embestir a cualquiera con quien tuviera disputas. Fue un delincuente catalán que atemorizó a toda la policía de Barcelona por sus delitos, máximo exponente de la generación perdida de la heroína. Su carrera delictiva empezaba a los 9 años de edad, cuando su familia se trasladaba a vivir al Camp de la Bota, un barrio desaparecido en la actualidad de Barracas entre Sant Adrià del Besòs y Sant Martí en la ciudad de Barcelona. Espacios urbanos que simbolizaban perfectamente marginaciones que desarrollismos franquistas perpetuaban. Saltaba al estrellato delictivo reparando coches y escapando con ellos de la policía a gran velocidad durante largas persecuciones en las que utilizaba almohadas y zancos para conducir, ya que no llegaba a los pedales de los automóviles, demostraciones que combinaban ingenios desesperados con temeridades que fascinaban morbosamente a audiencias. A los 12 años cometía su primer homicidio, acabando con la vida de una persona en uno de sus atracos. Arrepentido por el suceso, no pudo evitar el destino que tomó su vida a partir de aquel desgraciado incidente que lo condenaba a trayectorias delictivas que sociedades nunca interrumpían mediante intervenciones que ofrecieran alternativas rehabilitadoras. Como mencionamos inicialmente, hay un caso que destaca especialmente entre todos los demás por razones que quizás no esperabas. Este delincuente capturó perfectamente el espíritu de una época donde España experimentaba transformaciones que abandonaban sistemáticamente a marginados, que sociedades condenaban a exclusiones perpetuas incluso antes de que democracias prometieran integraciones que nunca materializarían efectivamente. Estamos hablando de El Lute, alias de Eleuterio Sánchez Rodríguez. ¿Cuál de estas bandas te transportó más profundamente hacia memorias personales o despertó curiosidades sobre cómo han evolucionado nuestras sociedades durante décadas recientes? Si este video te hizo reflexionar sobre violencias juveniles que caracterizaron España durante transiciones democráticas, suscríbete al canal para no perderte más contenido sobre fenómenos sociales que merecen ser analizados colectivamente. Activa la campanita para seguir descubriendo esas historias que reflejan transformaciones culturales profundas experimentadas por sociedades españolas contemporáneas. Compártelo con tus amigos, para que juntos reconozcamos que comprender honestamente nuestras historias recientes requiere analizar atentamente violencias que acompañaron evoluciones democráticas fundamentales. Nos vemos en el próximo video.